Bienvenidos amigos a otra entrevista en El Ciudadano, esta serie de entrevistas que hemos venido haciendo con los actores de la izquierda mexicana y la izquierda internacional más relevantes. A todos los que podemos entrevistar, ahí estamos, justamente en este sentido de convertir al ciudadano en el centro de debate de lo que sucede en la izquierda en América Latina y en México. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Carlos Monedero, un académico y fundador de la izquierda, de un partido de izquierda en particular, Podemos en España, y un líder social en España, y una persona que se ha dedicado a investigar también los procesos sociales, históricos y políticos en toda América Latina. Doctor, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Y nuestro compañero y director internacional del Ciudadano, Denis Rogatiuk, que nos va también a estar acompañando con algunas preguntas internacionales sobre el Ciudadano, sobre esta entrevista. Doctor, para empezar, quizás explorar un poco esto que usted comentaba en la conferencia previa acerca de estas relaciones que tienen la izquierda de forma internacional. O sea, ¿cómo es que la derecha de forma internacional, cómo es que la derecha se articula en diferentes relaciones internacionales y cuál debiera de quizás ser la respuesta de la izquierda ante esta articulación internacional que ha ido generando la derecha? Tuvimos históricamente durante el siglo XX las internacionales, que es verdad que se fueron multiplicando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que era la trotskista, pero de alguna manera, pese a esa fragmentación, funcionaban. De manera que los partidos comunistas, los partidos socialistas, los partidos trotskistas, de alguna manera sabían quiénes eran sus aliados en los diferentes países del mundo. Con la caída de la Unión Soviética todo se trastabilla, ¿no? Todo se fragmenta. Las internacionales dejan de funcionar, los partidos socialistas se cartelizan, forman parte del sistema y por tanto dejan de ser referentes de transformación de la izquierda y en muchos lugares incluso desaparecen, en muchos lugares de Europa y en muchos lugares de América Latina. Los gobiernos de cambio de la izquierda superan los partidos tradicionales, tanto socialistas como comunistas. En Venezuela, en Ecuador, en Uruguay, en Brasil, incluso en la propia Argentina se supera el modelo peronista con los K, ¿no? Entonces las internacionales que representaban esos partidos más clásicos dejan de tener relevancia. Se crea algo internacional que pretende superarlo, que es el Foro Social Mundial, donde a diferencia de las internacionales que se guiaban por ¿qué me diferencia de ti para crear un espacio diferente?, el Foro Social Mundial plantea lo contrario, plantea qué compartimos para que nos encontremos, ¿no? Pero es verdad que el Foro Social Mundial, que arranca también con el cambio de siglo y que recibió mucho apoyo de Brasil, también fue languideciendo, ¿no? Ahora mismo estamos en un escenario donde cuando una fuerza política de un país va a otro país tiene que reunirse con 3 o 4 fuerzas políticas, ¿no? Con lo cual no deja de ser un desastre, ¿no? Es como si ahora mismo en España va alguien y tienes que reunirte ¿con quién? Con Podemos, con Sumar, con Compromís, con el Partido Socialista, con el Partido Comunista. Entonces dices, ya visitar a los países necesitas una semana para ver a tus antaño aliados, ¿no? Es una cosa que creo que hay que solventar, pero no es sencillo, porque para solventarlo primero tendríamos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Fíjate, en los sitios donde más articulado están lo que yo creo que son el futuro de los partidos de izquierda, que son los frentes amplios, que es Uruguay, ocurre algo similar. Si Podemos va a Uruguay, ¿con quién se reúne? ¿Se reúne con el representante del Frente Amplio o se reúne también con los partidos que integran el Frente Amplio, ¿no? O sea, no es sencillo. No, lo que tenemos que interiorizar es que la mayor pluralidad, que también es mayor democracia, también es mayor complejidad. Y la complejidad nunca se solventa simplificando. La complejidad siempre se solventa complejizando, pero todavía no hemos encontrado el modelo. Y en ese sentido de unificar a las izquierdas internacionales, el Ciudadano es ahora patrocinador de la 9ª edición del Grupo de Puebla, que se va a repetir en la ciudad de Puebla, en la ciudad en donde estamos en este momento, para justamente empezar a crear estas estructuras institucionales de unificar a la izquierda, por lo menos en la América Latina. Ahora, una pregunta ya más nacional. La mañanera. La mañanera es un ejercicio de comunicación inédito, una cosa que realmente no se ha visto, bueno, yo no lo conozco en ningún otro ejercicio político en el mundo. Ya lleva el presidente haciéndolo todo su sexenio, lo hizo también cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece en este sentido también de la lucha y la guerra comunicacional? O sea, la mañanera es uno de los dispositivos comunicativos más poderosos que hay ahora mismo en la izquierda mundial, porque
es una mezcla de aspectos, ¿no? Es una mezcla de metodologías, ¿no? Es el presidente hablando, pero también es el presidente dando entrada a otras personas, es rindiendo cuenta de cosas que están en el interés público, son los periodistas pudiendo preguntar con bastante libertad prácticamente lo que quieran, es el propio estilo del presidente, es la hora a la que se hace. No creas que los líderes de la derecha tradicionalmente harían mañaneras porque tienen que madrugar, ¿no? Y la derecha por lo general no madruga, no creas. Pero sí que es verdad que son ejercicios de presidentes de derechas o de izquierdas que han conectado con sus pueblos. Lo hacía Franklin Delano Roosevelt en su momento, también lo ha hecho la extrema derecha, ¿no? En los fascismos, lo ha hecho Uribe en Colombia, lo ha hecho el presidente Chávez, ¿no? Con el aló presidente en Venezuela, lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, forma parte de un esfuerzo comunicativo que te permite de alguna manera subvertir el control omnímodo de los medios de comunicación, que son empresas de medios de comunicación que hace mucho tiempo, por lo menos desde los años 70, perdieron cualquier atisbo de objetividad y que se han convertido en partidos políticos al servicio sobre todo de quien los financia, que son las grandes corporaciones. Y por tanto, estamos muy convencidos de que si no logramos una comunicación plural, objetiva, veraz, que obliga a que luchemos contra los oligopolios, que frenemos el control por parte de grandes empresas o bancos de medios de comunicación, que implica a fragmentar ese monopolio que tienen en algunos países, algunos grupos que controlan prácticamente televisiones, radios, periódicos. Si no hacemos todo eso, vamos a volver a la condición de súbdito. Y doctor, ¿cómo contrasta esto con este nuevo fenómeno que el presidente ha llamado las benditas redes sociales? O sea, este asunto del auge de las redes sociales, nuevas formas de comunicar, ¿y qué tanto poder siguen teniendo entonces estas grandes televisoras y las estaciones de radio y los grandes monopolios de comunicación que hemos conocido? Tengo que preguntar al presidente por qué benditas, porque a mí me parecen malditas, ¿no? O sea, que las redes sociales a día de hoy están gestionadas. Fíjate en el caso, por ejemplo, de Ecuador. Lasso tiene una granja de bots, ¿no? Donde tergiversa el resultado de incluso unas elecciones, ¿no? Entonces, si las redes sociales tienen ahora mismo el poder a través del dinero de cambiar la voluntad popular, o Bolsonaro comprando WhatsApps, ¿no? Las redes sociales se convierten en algo infernal. Si le añades que son, en lugar de las fake news, que se viralizan más las mentiras que las verdades, que al ser gringas funcionan con los parámetros gringos de que no les importa un vídeo donde le revientan la cabeza con un mazo a un ser humano, pero si ven un pezón entran en crisis. Si son ellos los que toman las decisiones de censurar a la izquierda pero permitir cualquier barbaridad a la derecha, las redes sociales son algo que nos pareció muy promisorio pero que era mentira. Pensamos que como eran gratis, eran para todos y no nos dimos cuenta que eran gratis porque nosotros éramos la mercancía con los propios datos, ¿no? Por tanto, las redes sociales le ocurre como a todas las comunicaciones. Hay que buscar algún tipo de control ciudadano, que no puede ser un control que las frene, que no puede ser un control que las incapacite, no puede ser ninguna forma de censura previa, porque entonces se invalidan, pero sí que tiene que establecer responsabilidades a los que hacen trampas. Responsabilidades a los que mienten, responsabilidades a los que tienen granjas de bots, responsabilidades a los que tuitean como una forma mercantil y no como para opinar. Eso o lo confrontamos o ya te digo, perdemos la democracia. Sí, nos rebasa. Denis, por favor. Profesor. Denis, te veo por todo el mundo y al final te veo en Puebla. Sí, me alegro. Estoy basado. Siempre es un placer, estimado. En las próximas semanas, Chile conmemorará los 50 años del golpe de Estado contra Allende. ¿Qué significa esta memoria histórica de Allende y de su gobierno para la izquierda en España y también para algunos de los gobiernos contemporáneos de América Latina? Yo creo que hay una parte de la experiencia chilena que nos han hurtado.
que ocurre como con la Segunda República, que algunos dicen que fracasó. Es decir, no, fue frenada y fue golpista y sin embargo tuvieron logros extraordinarios. Yo creo que Chile en los 70, igual que le va a ocurrir después a Venezuela en los 2000 y le está pasando ahora a México, son países que representan la posibilidad de cambio y por tanto concitan todo el ataque de las oligarquías nacionales e internacionales. Fracasar en Chile era un objetivo, o hacer fracasar el gobierno de la Unidad Popular en Chile era el objetivo señalado por Nixon, ¿no? y por Kissinger, porque era una democracia socialista, a diferencia de la Unión Soviética, donde no había pluralidad partidista, no había libertades, en Chile las había. Y encima estaban desarrollando unas políticas públicas que beneficiaban a las mayorías, tanto con nacionalización de bienes públicos, como con subidas salariales, como con derechos de los sectores trabajadores, como el freno de los abusos. Todo ese tipo de políticas exitosas tenían que hacerlas descarrilar para justificar después el golpe, ¿no? Y por eso hubo todo un intento también de capturar a los sectores empresariales para que ayudaran en el desabastecimiento, ayudaran en el cierre patronal, ayudaran en el amedrentamiento de los sectores laborales. Es decir, el golpe lo dan los militares, pero también lo permiten los empresarios, porque en el fondo hay algo que se olvida y es que todos los golpes de Estado de la derecha son golpes de clase. Son golpes que lo que buscan es frenar, ¿no? Los derechos de los trabajadores, porque es un juego de suma cero, ¿no? Todo lo que sea bajar los derechos de los trabajadores, salariales, laborales, de seguridad, de higiene en el trabajo, aumentaba los beneficios de los empresarios. El modelo chileno, no solamente por la épica, ¿no?, del martirio de Allende y de su pueblo, sino también por las esperanzas que concitó. Es decir, que después de la invasión de Praga del 68, que fue un golpe muy fuerte en la izquierda latinoamericana, porque era como una señal también de un socialismo en libertad. Un socialismo, como diría después Emma Goldman, que lo íbamos a hacer bailando, ¿no? Entonces la masacre del levantamiento de Praga fue un golpe duro, ¿no? En cambio, 5 años después, el triunfo del Frente Popular fue como una alegría para todo el mundo, ¿no? Por la propia alegría, ¿no?, de sus canciones, de sus grupos. Por eso también es un símbolo, un tipo como Víctor Jara, ¿no? Claro. Es muy hermoso, ¿no?, que sus asesinos, los que quedan vivos, pues sean juzgados y condenados. Y también la cobardía, ¿no?, del que se quitó la vida cuando lo iban a capturar. Recordábamos, con motivo del suicidio de ese torturador, una frase de Mario Benedetti que decía que el que un torturador se suicide está mal, pero algo es algo. Es increíble. Profesor, el proceso constituyente chileno ha sido como una montaña rusa política y ahora se encamina hacia otra caída con este referéndum previsto para finales de este año. Y creo que la última vez que nosotros justamente hablamos en Santiago, después del fracaso del referéndum del año pasado. Pero esta vez el referéndum va a ser para determinar el destino del nuevo borrador redactado por la derecha. La pregunta entonces, ¿cómo deberían organizarse los partidos, organizaciones de izquierda para reclamar este proceso importantísimo del constituyente? Es que recuerdo un dicho que dice camina o párate, pero no te tambalees, ¿no? Entonces el proceso constituyente fue una enorme decepción que también expresó el fracaso del gobierno de Boris para encarar con un poco más de coraje todo el proceso, ¿no? Yo creo que no midieron bien lo que significa, y a partir de ahí pues todos son como pequeñas derrotas, ¿no? Yo creo que hay que acumular fuerzas para poder dar la pelea. Yo creo que una de las cosas que enseñó el proceso constituyente es que no basta algo que nazca de un movimiento social, que hace falta también partidos políticos, que hace falta dirección política, que hace falta un mínimo de estructura, que hace falta más discusión, que hace falta
entender que tenemos enfrente enemigos muy poderosos que en cuanto le das la más mínima posibilidad se recuperan. Y se recuperan y te dan un zarpazo y te dejan, pues como está ahora mismo el gobierno de Boris, ¿no? Está tambaleándose. El fenómeno de Milei amenaza a Argentina con la repetición de lo que pasó en los años 90. Y para mí, como un ruso que nació en los años 90, yo recuerdo bien otro político que llegó al poder y prometió un cambio de todo y después todo el país se fue a la... Yeltsin. Precisamente. Pero ¿usted cree que el peronismo puede repetir cierto éxito que tuvo la izquierda española, es decir, poder vencer a este miedo, vencer a odio y así? Hay siempre en este tipo de preguntas a los que estamos implicados, no solamente en la lectura intelectual de los procesos, sino también en los propios procesos, y que somos conscientes de que una victoria de Milei va a ser una debacle para el pueblo argentino y para los sectores más humildes. Y entonces es difícil no pensar deseando, ¿no? Es difícil no pensar suplicando que haya un rapto de sensatez y no gane Milei, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que, bueno, pues que no es sencillo, pero que vimos también, por ejemplo, cómo la segunda vuelta en Colombia era muy difícil que la ganase Petro, porque se unificaba a todas las derechas. Sin embargo, ganó Petro, ajustadamente, pero ganó, ¿no? Por tanto, o sea, ahí está la posibilidad. Y yo creo que hay algo positivo y es que Massa ha reaccionado y se ha dado cuenta, siempre se dan cuenta tarde, pero se ha dado cuenta de que la falta de redistribución de la renta y la asunción de los principios del Fondo Monetario Internacional son vitaminas para los Milei. Y que por tanto las políticas que han puesto en marcha, que no han mejorado la vida del pueblo y que de alguna manera eran una invitación a sangre, sudor y lágrimas, donde no había ningún tipo de épica y donde había un personaje que está prometiendo renacer de las cenizas, pues o apuestas por algo que suene medianamente atractivo o solamente el miedo a Milei no basta. Los pueblos de América Latina ya han descontado el miedo a la extrema derecha. Igual que en España han descontado el miedo a la extrema derecha. Y poder decir, cuidado que viene la extrema derecha. Ya lo dijimos, pero ahora ya están gobernando en España, están gobernando en muchas comunidades autónomas, están gobernando en Italia, en Hungría, en Polonia, están entrando en sitios también, los países escandinavos que pensábamos que tenían una vacuna también socialdemócrata. Si queremos frenar el auge de la extrema derecha, tenemos que hacer políticas de izquierda. Si no, la gente va a intentar buscar salida en lo que queda. Y lo que queda es la extrema derecha. Aquí está el mensaje para Argentina. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por pertenecer a este proyecto que es El Ciudadano, en este intento de convertirnos en el gran medio latinoamericano de izquierda, ¿no? En el centro de debate de izquierda, porque el mundo necesita justamente, en esta crítica que hacemos de que los medios de comunicación están tomados por la derecha, no es decirle a la derecha que deje de hacerlo, sino es que la izquierda debe de tomarlos y construir sus propios medios de comunicación. Entonces, gracias por ser parte de este proyecto. A vosotros por ser militantes de la comunicación. Adelante. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias por ver el video, por comentar, por reaccionar y nos vemos a la próxima.